Tenemos un presidente de la Junta de Extremadura que no lo merece esta región y que no lo merecen los 167.000 parados de esta región. Un presidente que trabaja de lunes a viernes, el sábado y el domingo no trabaja nunca, que convoca una rueda de prensa el lunes para contestar a una rueda de prensa del jefe de la oposición el sábado. Es un presidente que no trabaja ni por los intereses generales, ni mucho menos por los intereses de los 167.000 parados. El señor Monago ha demostrado hoy que es muy mal político, pero además es ignorante. Y lo peor de todo es que quiere hacer pasar a los extremeños por tontos. Nos engaña con frecuencia, pero ya que nos intente hacer pasar por tontos, ya la cosa empieza a ser seria. Da una rueda de prensa para contestar al secretario general del Partido Socialista diciendo que espera que la oposición, es decir, el Partido Socialista, le aplauda. Da por hecho que Izquierda Unida le va a aplaudir. Efectivamente, porque Izquierda Unida es su partener, su socio de gobierno, y no necesita preguntarle lo que opina Izquierda Unida, porque siempre opinará lo que opine don José Antonio Monago. Pero el Partido Socialista no le hará los aplausos al señor Monago, entre otras razones porque ha demostrado que es un ignorante jurídico, aparte de político, cuando ha dicho que si presentáramos un recurso de inconstitucionalidad sobre el futuro impuesto bancario del gobierno de Rajoy, este se paralizaría. Y miente más que habla, porque la Asamblea de Extremadura ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto Ley 20/2012, el de los impuestos a las eléctricas y el del comercio, y sin embargo el Tribunal Constitucional lo ha admitido a trámite y no se ha paralizado, sigue adelante. Por tanto, interponer un recurso de inconstitucionalidad no quiere decir que se paralice.